vía Skype, también nuestra compañera Alejandra Navarro con el dirigente magisterial y presidente del Colprosuma, para que podamos hablar del tema educativo y cómo buscar una solución a esta encrucijada en que se encuentra una enorme cantidad de padres de familia en torno a la educación y la calidad de educación que los padres en este momento le estamos brindando a nuestros hijos, porque una labor importante la está realizando el padre de familia. ¿Estamos preparados los padres de familia para poder explicar el material que los docentes han enviado? Hay varias propuestas. Nosotros aquí hemos estado diciendo desde el inicio de esta crisis, producto de la pandemia del COVID-19, que una de las opciones podría ser, porque el año educativo viene iniciando, podría ser acoplar. No sé qué tan difícil, yo solo sugiero, qué tan difícil puede ser acoplar el sistema educativo nacional público al sistema anglosajón o el sistema bilingüe que ya hay en nuestro país, para que el año lectivo pudiera ser retomado en los meses que corresponde al inicio de clases del sistema bilingüe en Honduras, que con la fe en Dios creemos que para ese tiempo ya las cosas estén mejor, hayamos superado, hayamos aplanado la curva, hayamos superado la pandemia del COVID-19 en el país y nuestros niños puedan regresar a sus clases. Pero saludo de inmediato a la licenciada Gloria Mengíbar. Escucha atentamente el presidente del Colprosuma para poder hacer un debate de ideas y poder buscar una alternativa a los padres de familia también, pues en medio de esta pandemia, que han hecho la labor difícil de ser educando, la labor difícil de ser maestro. No es cualquiera. Y ahora lo estamos comprobando los padres. Licenciada Mengíbar, gracias por atendernos. Gusto saludarle. Muy buenas tardes, gracias por darnos este espacio de poder compartir las estrategias que está llevando a cabo la Secretaría de Educación. Definitivamente, como ya lo mencionaba, es una situación compleja para todos los sectores. Es algo en el que como Secretaría de Educación, como sistema educativo hondureño y de todos los países del mundo con quienes hemos tenido comunicación e información, no estábamos preparados para una situación así. Sin embargo, buscando alternativas para darle continuidad a ese vínculo con el estudiante, la Secretaría de Educación comenzó a trabajar una estrategia que le hemos denominado Te queremos estudiando en casa. Esa estrategia nos ha permitido valorar y categorizar las diferentes poblaciones que tiene el sistema educativo. En principio, organizamos los equipos de trabajo a nivel central, departamental, municipal y local para poder conocer cuál es esa población y dónde está. En ese sentido, comenzamos a priorizar áreas, espacios de aprendizaje y áreas de conocimiento, de igual manera contenido, que nos permite el currículo visualizar como los estándares y las competencias esenciales que deben tener de acuerdo a cada periodo los educandos, de acuerdo al grado, al nivel y al ciclo. En ese sentido, buscamos las alternativas y iniciamos a través de videos de televisión por medio de WhatsApp, y cuando aquella población que está en sectores donde nosotros no logramos llegar a través de videos, a través de la televisión, entonces también buscamos la alternativa de grabar audios para llegar por radio. Pero todavía hay una población a la que no estamos alcanzando, y eso es lo que más nos preocupa, y es la población bastante rural en sectores donde no hay ni energía eléctrica, por lo tanto no tenemos ningún otro medio de comunicación. Y ya varios docentes están trabajando material escrito, material físico para poder alcanzar a esta población. Pero es muy compleja la situación. Y cuando hablamos de cuál va a ser el periodo en el que va a alcanzar la curva más alta de contagio este virus, entonces nos da un espacio para nosotros poder iniciar a planificar
por un periodo más largo las estrategias y poder estar monitoreando al estudiante cuáles son el apoyo que le puede prestar el padre de familia, la madre, el hermano o algún pariente, de acuerdo al nivel de madurez que tiene cada estudiante. En ese sentido también, como Secretaría de Educación, vinculados a lo que es la estrategia del gobierno, que es en principio salvaguardar la salud y la vida de todos los hondureños, los contenidos comenzamos a vincularlos con el tema de prevención y contención. Y esto nos ha permitido ir avanzando en el tema de prevención y contención del contagio. Definitivamente, en este momento nosotros como Secretaría de Educación no podemos decir que vamos a tener un calendario diferente del año, porque estamos esperando los resultados de 2 estudios rápidos que nos están colaborando, y es un aporte importante del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica, que nos va a dar información más real para la toma de decisiones. De igual manera, el Banco Mundial está también levantando un diagnóstico de la participación de los estudiantes en esta estrategia y las recomendaciones que nos pueden dar para la toma de decisiones. Brevemente es lo que puedo ahorita comentarles. Bien, licenciada Menquíbar, los maestros sabemos que tienen toda la voluntad, y lo han hecho, tienen toda la buena voluntad de poder educar a los niños a través de las redes, a través de todo lo que han implementado. Pero ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Porque los padres no tenemos la formación docente, los padres no tenemos la formación pedagógica para poder enseñarle al niño. Nosotros reforzamos lo que los maestros enseñan en el aula de clases. Pero sumado a eso, una cantidad de tareas que es una queja constante que recibimos nosotros aquí, que le están dejando a los niños, y el estrés de todo lo que se está viviendo, de lo incierto. Ellos no comprenden por qué no regresan, los más pequeños no comprenden por qué no pueden ir a las aulas. Entonces, ¿cuánto tiempo espera la Secretaría de Educación, o la respuesta viene en estos 2 informes que estamos a la espera de ellos? Desde luego, nosotros conocemos que los docentes, los padres de familia no tienen las competencias ni la formación de ser docentes. Por eso es que nosotros implementamos esta estrategia, y esto lo hacen los docentes, en donde se le va diciendo paso a paso al estudiante lo que debe de hacer, y al padre de familia cómo debe de apoyarlo. No es que el padre de familia desarrolla la clase. Por eso la priorización de los contenidos y la manera en cómo debe desarrollarlo en clase son metodologías a distancia. La Secretaría de Educación ya cuenta con esas metodologías en los grados superiores. Ahora las estamos adaptando para grados inferiores. Esta es una situación de ir aprendiendo en el camino. Como me decía un colega, estamos volando y al mismo tiempo estamos construyendo el avión, porque nadie estaba preparado para eso. Ni cómo íbamos a llevar la vida familiar, ni cómo íbamos a llevar la vida de estudiantes, ni la profesional, laboral, nada. Aquí estamos aprendiendo todos y necesitamos de esas ideas, de ese pensamiento creativo, porque definitivamente después de esta pandemia nada va a ser normal. Tenemos que trascender a otro nivel en todos los sistemas educativos. Hemos tenido reuniones con los ministros de Centroamérica, de Latinoamérica, y con muchos otros ministros expertos en educación, que nos van dando pautas a seguir poco a poco, y estamos construyendo juntos. Por eso es que aquí es importante ser consciente de la situación que estamos viviendo, pero definitivamente cuánto tiempo vamos a estar así lo vamos a saber después de ver los resultados de estos estudios, porque no queremos tomar decisiones a la ligera, desinformadas,
sino que bajo un método científico de levantamiento de censos. Eso lo estamos esperando, ya tenemos algunos cantidad de participantes que han estado contestando las encuestas, por ejemplo, y eso nos da pauta para decir que es un estudio con bastante validez. Muy bien, licenciada Mengíbar, le pido por favor escuche las apreciaciones que tiene el maestro, el presidente del Colprosuma, para que nos pueda dar a conocer también cuál es la posición de los maestros, porque aquí quejas de los padres de familia tengo cantidades. Ariela me dice, ¿qué hago? ¿Compro la recarga para el teléfono y poder bajar el material de mis hijos o les compro una libra de frijoles para que puedan comer? Ariela me dice, pregúntele cuándo nos van a pagar los maestros por contrato y a los voluntarios de CEPREV, entre otras preguntas. Pero de inmediato, Alejandra, le escuchamos. Sí, en efecto nos acompaña el dirigente magisterial Ovenier Flores, presidente del Colprosuma, sumamente preocupados, pues se habla que al menos 1 millón de estudiantes no tienen acceso al internet y también al acceso de cable. ¿Cuál es la propuesta que ha escalado el magisterio para poder trabajar juntos y poder rescatar este año escolar? Bueno, buenas tardes Ariela, buenas tardes a la licenciada Mengíbar, viceministra de Educación. Bueno, esta pandemia nos ha golpeado a todos en los diferentes aspectos, en el aspecto sanitario, en el aspecto económico, en el aspecto educativo, como también en el aspecto emocional. Pero hablando en el tema de educación, hay que resaltar que hay una gran preocupación por tanto los diferentes actores de la sociedad hondureña en relación al año lectivo, al año escolar, pero también hay un gran compromiso de poder garantizar el éxito de este año escolar. Ya el ministro de Educación lo ha expresado, en ningún momento se ha pensado en cancelar el año escolar. La misión principal que tenemos en este momento es de salvar nuestra vida, la vida de nuestras familias y la vida del pueblo hondureño. En el tema de educación hay que decir que se están analizando una serie de propuestas, de planteamientos. Lo primero aquí es que debemos estar completamente claros que en este momento no están las condiciones para el retorno a las aulas de clase de los niños, de los maestros y de los padres de familia. Sería una total irresponsabilidad en este momento regresar a los centros educativos. ¿Por qué? Porque primero hay que seguir las recomendaciones de los especialistas, tanto de la OMS, de la OPS, de los microbiólogos, de los virólogos, de los médicos, que serán los que nos irán indicando las pausas de cuál será el momento oportuno, el momento ideal para retornar a los centros educativos. Recordemos que el regreso a las aulas de clase debe ser algo bien planificado para no exponer a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia, a los maestros. Deben de considerarse elementos que nos lleven a tomar todas las medidas de bioseguridad con el equipo necesario, las mascarillas, los guantes, el gel. ¿Cuáles son las condiciones en que se encuentran los centros educativos, donde tenemos el 75% de los centros educativos que carecen totalmente de agua, este líquido vital en este momento, para tomar todas las medidas de higiene, donde los niños se tienen que estar lavando permanentemente sus manos y todas las personas? Y otro elemento a considerar también es que tenemos alrededor de 4.500 centros educativos unidocentes, donde hay hacinamiento en los centros educativos, hay aulas de clases con 60, 70 alumnos. Entonces todas estas condiciones hay que considerarlas para no convertir los centros educativos en un foco de contagio de esta pandemia, como también la misma situación psicológica, emocional en que se encuentran los estudiantes, los maestros y los padres de familia, los cuales han expresado: no, yo prefiero que si llaman a clase en estos momentos, prefiero que mi niño pierda el año escolar
que enviarlo a exponerse. Todas estas situaciones hay que analizarlas. En ese sentido, hay que visualizar que el retorno a las aulas de clases, a los centros educativos, prácticamente se ve lejos, no se ve cerca el retorno a las aulas de clases. Pero entonces, ¿qué hacer durante este tiempo que estamos en aislamiento, que estamos en cuarentena? Y ya la viceministra ha expresado algunos elementos bien importantes. Primero, debe de haber la integración de una mesa educativa integrada por todos los actores educativos, por los maestros, por la Secretaría de Educación, por la empresa privada, por los mismos medios de comunicación, para que de esa mesa educativa salgan los grandes planteamientos, las propuestas para hacer frente y garantizar durante esta pandemia y durante esta cuarentena el derecho de los niños y de los jóvenes a la educación, que es un derecho humano. El otro elemento que se debe de incorporar en este momento es la teleeducación, donde el gobierno, la Secretaría de Educación, es importante que haga convenios con las televisoras de este país, con los diferentes canales, para que haya una programación educativa en X canal de manera permanente, o ya sea programado que los canales, ¿por qué no HCH, dedique 2 horas de su programación al desarrollo de un tema, de un contenido prioritario para los niños y para los jóvenes? Lo mismo la radioeducación para aquellos lugares donde no hay alcance de la televisión. Y aquí otro tema importante también son los convenios con las empresas de telefonía celular y de internet. Y ya usted lo leía, Ariela, los mensajes de los padres de familia. Recordemos que el 70% de la población hondureña es pobre, un 44% en extrema pobreza, y ellos primero es la alimentación y luego lo demás. No van a comprar una recarga o un paquete de internet primero y van a dejar a sus niños sin leche o sin comer. En ese sentido debe de haber un acuerdo para que también hayan paquetes de estas compañías gratis, para que los maestros puedan enviar, estar interactuando con los alumnos, porque los maestros han estado trabajando. El problema es que me decía un maestro: mire, yo tengo 35 alumnos, yo envío los diferentes temas, los diferentes trabajos, pero yo solo recibo respuesta de 8, me quedan 27 que no me responden, y los cuales fundamentan que no lo han hecho porque no tienen para comprar una recarga, para comprar internet, y esa es la realidad. Entonces deben de existir convenios en ese sentido para garantizar. Recordemos que el problema es que esta pandemia nos agarra en un momento donde la Secretaría de Educación, el sistema educativo, no cuenta con una plataforma educativa oficial donde haya una interacción virtual entre los maestros y los alumnos. Y aquí la gran lección, para concluir, la gran lección que nos deja esta pandemia es, uno, que nada puede sustituir la labor de un docente. Vean, ni la tecnología, el internet. La labor docente es primordial, elemental en una sociedad. Y el otro mensaje que nos deja esta pandemia es que los gobiernos deben de invertir fuertemente en educación y salud, porque ante las crisis son los sistemas que nos ayudan para hacer frente y para salir victoriosos de estas crisis o de esta pandemia, como el coronavirus en este caso. No sé si tiene consultas, licenciada Ariela. Yo sí tengo una, pero no sé si me lo permite o si usted desarrolla algún interrogante en el estudio. Adelante, compañera. Es decir, profesor Ovenier Flores, que sería demasiado débil el sistema de la educación en el país, puesto que usted menciona de que solamente 8 están recibiendo prácticamente la educación, ya que el otro 20 y tanto % no hace las tareas. Entonces, ¿cómo va a ser el nivel educativo del país con esta pandemia si la mayor parte no tiene acceso, como le repetí al inicio, ni al cable ni al internet? Bueno, así es, esa es la realidad. Los maestros han estado trabajando y estamos trabajando arduamente. Tenemos un gran compromiso con los niños, con los jóvenes, con la sociedad hondureña. Pero aquí también influye grandemente la situación socioeconómica de la población.
y ya lo decía Denis Cáceres, que es un especialista en educación. Según la investigación, más de 1 millón de niños no tienen acceso al internet. Recordemos que los niños que asisten y los jóvenes que asisten al sistema educativo andan alrededor de 2.4 millones. Estamos hablando del 50% o más que no tiene acceso al internet. Entonces, en ese sentido, hay que implementar otras medidas, como ser la teleeducación, la radioeducación, la creación de una plataforma. Esto lo hablo durante estemos en aislamiento, en cuarentena. Luego, todo el tema de dosificación, de priorización de contenidos. Lo que yo le recomendaría a la viceministra de Educación, al ministro, a la Secretaría de Educación, que yo sé que están haciendo un gran trabajo, es que incorporen a esta planificación a los diferentes sectores para hacer una propuesta más integral. Mire, y hay elementos bien importantes de este estudio que ha hecho el licenciado Denis Cáceres, que fue el director de INIS en el 2014, 2017, él es el que ha dirigido todo el tema de evaluación y calidad educativa, donde en este momento prácticamente ya el 40, aproximadamente unos 40.000 estudiantes, niños y jóvenes que están en los institutos privados van a pasar a los institutos y a las escuelas públicas, porque ya los padres ya no tienen para pagar una mensualidad en los colegios y en las escuelas privadas. Y aún más grave es que alrededor de 180 a 200.000 jóvenes ya ni siquiera van a poder asistir a las escuelas y a los institutos públicos, porque la población va a entrar en una etapa de una situación económica bastante grave. Le escuchamos, licenciada Ariela. Bueno, Alejandra, si el profesor tiene tan claro que una enorme cantidad de alumnos no tienen acceso, tal y como usted se lo ha repetido, Alejandra, en reiteradas ocasiones al docente, no tienen acceso ni al internet, no tienen acceso al cable, entonces, ¿por qué no suspender o pedir la suspensión en este momento de las clases y después recuperar el tiempo perdido, así como cuando tienen huelga y dicen, vamos a trabajar y vamos a recuperar el tiempo perdido? Sí, Ariela, mire, en ese sentido, Ariela, nosotros estamos totalmente claros, la Secretaría de Educación, las organizaciones magisteriales, que no sé, en este momento prácticamente es bien débil, o el porcentaje de alumnos, de estudiantes a los cuales estamos llegando es bastante bajo, porque ya lo dijimos, ellos no tienen estas facilidades, y lo hemos planteado con claridad. Deben de incorporarse otras alternativas, otras medidas. Lo peor en este momento sería dejar completamente desactivado o paralizado el año lectivo. Y sí, garantizar a los niños, a los jóvenes, y aquí viene el apoyo de los padres de familia, Ariela, y es que mire, completamente de acuerdo con usted, Ariela, y aquí es donde debe la sociedad valorar aún más la labor de un docente. Nada, ni el internet, porque antes pensábamos que la tecnología iba a sustituir a los seres humanos en muchas actividades, pero en el tema de educación, ni el internet, ni el Facebook, ni nada puede sustituir la noble labor docente. Estamos conscientes, completamente débiles, y nosotros lo hemos planteado como organizaciones magisteriales, como Colprosuma, completamente débil este proceso a través de asignación de tareas por internet, porque los padres no tienen las condiciones. Hay que implementar, por lo menos durante esta cuarentena de aislamiento, la teleeducación, la radioeducación, los convenios que haga la Secretaría de Educación contigo, con Claro, con todas estas empresas de telefonía que tantas ganancias han hecho de la población hondureña, para otorgar algún plan para que los padres de familia, los alumnos y los maestros tengan acceso gratis, como también una plataforma educativa. Y luego de esto, pues ya se estará trabajando todo un planteamiento para la manera en que se debe retornar a las clases, o a las aulas de clase, mejor dicho, porque el tema de la educación se ha estado realizando con todas estas dificultades que tenemos, pero
sí debe ser bien programado y bien planificado el retorno a clases. En este momento sería una total irresponsabilidad ir a exponer a los niños y a los jóvenes a los centros educativos. Robusto y complejo este tema del año escolar en nuestro país, ya que a inicio de este 2020 se hablaba que al menos 1 millón de personas de la población estudiantil no había sido matriculada, al igual que años anteriores. Y con esto, pues sin duda alguna, viene a agudizar e incrementar esta cifra. Compañeros, si no tenemos más consultas, junto a Johnny Duarte, regresamos con ustedes. Le pedimos que se quede escuchando, Alejandra, por favor, el profesor Arnoldo Flores. Licenciada Mengíbar, la posición del magisterio, me preocupa en realidad que un sistema educativo sea excluyente, que pueda llegar solo a unos y a otros no. Y no solo es el hecho de que, claro, la labor del docente es única, es excepcional. Todos hemos pasado por las manos de un docente para que nos forme. Pero recordemos también, profesor, que hay muchos padres que no pueden ayudarle a sus niños, porque hay padres que hacen un esfuerzo que quizás ellos no fueron, pero no llegaron ni a 6º grado. Pero ellos quieren que sus hijos sean personas diferentes en la vida, quieren que tengan una educación a la que ellos no tuvieron acceso, pero ¿cómo les ayudan esos padres a esos niños? No podemos tener un sistema educativo excluyente. Después de la participación de ustedes como autoridades, vamos a permitir la participación del pueblo. Tengo una cantidad de quejas, pero tremenda, licenciada Mengíbar. Sí, no sé si tengo espacio para abordar algunos temas que habló el profesor Flores. Sí, le escuchamos, licenciada. Sí, interesante, realmente esta es la posición que nosotros quisiésemos que asumiera el magisterio en general, porque se trata del derecho a la educación de los niños y ver la cantidad de niños que nosotros tenemos en el centro educativo y que merecen ser atendidos con calidad humana. En principio, como les dije, y quiero dejar bien claro esto, no vamos a regresar a los centros educativos si no contamos con las medidas de seguridad. Por eso la Secretaría de Educación se está organizando en equipos de trabajo para una estrategia de retorno que nos va a permitir visualizar 3 ejes fundamentales para el regreso, si es que esto se da en algún momento, pero no ahora. Y uno de ellos es la atención socioemocional que se le debe de brindar tanto al personal docente como directivo, como a los estudiantes. Las medidas de bioseguridad, que déjenme decirles que no va a volver a ser igual llegar al centro educativo y nuevamente sentarse a la par del compañero. Todas esas medidas, todas esas acciones tienen que tomarse en cuenta. Y el otro tema, el otro eje que tiene esta estrategia son las condiciones hidrosanitarias de los centros educativos. Nos vamos a enfocar en aquellas zonas donde se está viendo el mayor contagio del virus. En este momento nosotros estamos enfocados a no perder el vínculo con el estudiante. Simplemente con una llamada preguntarle cómo está o conocer cómo está el estudiante, preguntarle si puede hacer un escrito de cuál es la situación que se vive en su hogar. Esa ya es una manera de estar valorando las capacidades y las competencias que está adquiriendo el estudiante en este periodo. Nosotros estamos también trabajando en una estrategia de valoración de aprendizajes donde a los estudiantes que están en casa ahora y están desarrollando de alguna manera un trabajo, puedan al regreso a clases valorarle todo ese trabajo y a nivelar los aprendizajes que ha adquirido a ellos y al resto de los estudiantes. La calidad educativa es una situación, un tema que siempre ha estado en discusión. En este momento, todos los sistemas educativos estamos buscando la alternativa para ver cuál es la oportunidad que nos está dando justamente esta crisis. Y lo mencionaba el profesor. Uno de ellos es que tenemos que trascender con un nuevo sistema educativo, innovador,
con el uso de la tecnología, y aquí también los docentes tienen que ponerse a estudiar en casa cómo pueden hacer clases virtuales, por ejemplo, porque yo les digo algo, al retornar a clase, de pronto este virus o otra pandemia que vuelva a surgir, Dios no lo quiera, nos vuelva a poner en una situación igual. Entonces, ¿de qué manera podemos estar hablando en este momento de un nuevo calendario académico? Este trabajo que estamos haciendo ahora como Secretaría de Educación, como todo el cuerpo de docentes que está involucrado, nos está permitiendo ensayar cuál sería la respuesta en otro escenario con otra situación de crisis. Esta vez nosotros no lo habíamos vivido, no teníamos la experiencia y estamos tratando de rescatar competencias esenciales que debe de tener el estudiante y que ya el currículo le dice cuáles deben de ser, y en ese sentido nos estamos manejando. En Telebásica nosotros tenemos las 24 horas del día con programación educativa y ya próximamente estaremos haciendo el lanzamiento de una nueva estrategia a través de Conatel, que nos están apoyando mucho, y también la radio como líder, como les digo, metodologías que nosotros teníamos a distancia las estamos adaptando a la situación. Y yo quiero reconocer y valorar la labor de los docentes en esta crisis, en esta temporada. Hemos visto cómo fluye la creatividad del docente y es ahí donde nosotros decimos realmente no se puede sustituir el docente. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestros conocimientos, ponernos a tono con la nueva tecnología y las nuevas modalidades de estudio. Esta va a ser una modalidad a distancia que de pronto está ahora. Volvemos a la presencial y pudiésemos volver nuevamente a una modalidad a distancia. Tenemos que estar conscientes de que la normalidad no va a volver a ser de manera tan pronta. La teleeducación es una de las alternativas que ya la estamos implementando, por radio también, a través de clases virtuales en línea, docentes que lo hacen a través de diferentes plataformas de Google Classroom y de muchas otras plataformas. La Secretaría de Educación se está preparando con una plataforma única que próximamente la vamos a lanzar. Bien. En donde un docente va a tener la capacidad de estar hasta con 200 estudiantes. Licenciada y esa es una de las maneras en las que tenemos que trascender. Nosotros no dudamos que ustedes estén llenos de buenas intenciones, ni dudamos tampoco la capacidad que tenga el docente de hacer un manejo de educación virtual. Lo que no existe es dinero para la recarga. Los padres de familia no están trabajando, están presionando al padre de familia para que tenga internet. No todo el mundo tiene internet en su casa, no todo el mundo tiene wifi, no todo el mundo tiene dinero para tener wifi. No todos los padres de familia tienen la formación para ayudar a sus hijos con las tareas del hogar. Hay padres de familia que en este momento están sumamente deprimidos porque no tienen trabajo. Ya les informaron que no les van a renovar su contrato. Ya les dijeron que se los van a suspender. Hay niños que están viendo la crisis alimentaria en que está cayendo su hogar, sus padres. Y sumado a eso le están dejando una cantidad de tareas. Deben de buscar una solución y la solución, créanme, no es que los padres de familia estén ayudando en la formación de los hijos. Podemos ayudar, pero como un apoyo. Sí. Pero el niño necesita ir al aula de clases. En este momento no se puede. Busquen la manera de cambiar el calendario escolar, pasarlo al mes de junio. ¿Por qué? Porque pensamos solo en educación pública, pero ¿qué ocurre con los colegios privados y escuelas privadas en donde los padres de familia ya no quieren pagar y los maestros no quieren enviar las tareas, no quieren trabajar? Aquí tengo mensajes porque dicen de que la escuela no tiene el dinero para pagarle porque el padre no paga. Si cambiamos el calendario educativo para junio, quizás la pandemia ya haya aplanado su curva, quizás estemos regresando no a la normalidad porque nada va a ser igual después de esta pandemia, pero quizás los padres de familia ya hayan podido levantarse, hayan podido recuperar sus puestos de trabajo. Hay que ver todos los ángulos. Sabemos la voluntad de los maestros y la voluntad que tienen ustedes como autoridad
pero los padres de familia tienen una enorme voluntad. Lo que no tienen es dinero. Lo que no tienen a veces es la formación y el conocimiento. Quiero decirle que justamente por eso hemos categorizado a la población estudiantil, porque nosotros estamos conscientes de ello. Somos padres también. Estamos viviendo la crisis también, en diferentes espacios, en diferentes ámbitos y con otras condiciones de pronto. Pero conocemos tierra adentro cuáles son las condiciones en que viven los estudiantes. Y créame usted que pensando en ellos, justamente porque no queremos ser un sistema excluyente, es que nosotros estamos trabajando en diferentes alternativas. Aquellos estudiantes que no pueden enviar una tarea, no se les exige. La Secretaría de Educación ha sido bien clara que no debe exigirse las tareas por medio de Internet, porque no todos lo pueden hacer. Solamente que estén pendientes del estudiante. Si llega la estrategia virtual, por teléfono, por televisión, por radio, o no le llega. Justamente porque necesitamos saber a cuántos no estamos llegando. Y aquí hay un elemento fundamental que tenemos que tener claro también. Hay muchos estudiantes con discapacidad y también en esos estudiantes estamos pensando. La alternativa de pasar el calendario iniciando en otro mes del año y trabajando diciembre y enero es una alternativa y no está fuera de las opciones. Pero en este momento estamos construyendo esta estrategia no solamente para ahora, sino que para cualquier otra situación que se dé, y después de los resultados de estos estudios, nosotros vamos a tomar una decisión y vamos a continuar informándole al pueblo cuáles van a ser los lineamientos y las indicaciones a seguir de acuerdo a la decisión que se tome. Vamos a hacer una conferencia de prensa, podemos hacer un acuerdo ministerial, porque definitivamente tenemos que cambiar estructura curricular, atención a los estudiantes, o sea, es otra modalidad. Licenciada Mengíbar, nosotros en ese sentido es que nos estamos preparando. Mire, este es un tema extenso. Yo le pido por favor que se quede en sintonía de HCH Televisión Digital, porque ahora viene y van a hablar los que saben y conocen el problema que están enfrentando en sus hogares. Pero antes de concluir, el profesor Arnaldo Flores quiere hacer una última acotación. Profe, lo escuchamos. Así es, Ariela, viceministra del pueblo hondureño, deben de analizarse las diferentes alternativas. Como lo dije al principio, creo que un trabajo más eficiente sería si se integrara una mesa educativa donde se incorporaran a los docentes, la Secretaría de Educación, la empresa privada, los padres de familia, representación de los estudiantes, para que en una propuesta, en un planteamiento ante esta pandemia, estuvieran los puntos de vista, las apreciaciones de los diferentes actores del sistema educativo. Y usted lo dijo, Ariela. Mire, la aspiración del pueblo hondureño a que se garantice una educación pública de calidad no es algo que nace a raíz de esta crisis. La deficiencia, el abandono de la educación pública en el país, eso viene ya de décadas, toda una historia donde tenemos un maestro atendiendo 6 grados, un maestro atendiendo 3 grados en aulas de clases con 60, 70 alumnos, centros educativos que en un 75% de la infraestructura educativa carece de agua y luz. O sea, el abandono en la educación, y esta pandemia esta crisis nos deja grandes lecciones. No podemos continuar en esta situación. Se debe hacer fuertes inversiones en educación y en salud pública, en el tema educativo, para garantizarle a todos nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la población hondureña, una educación pública de calidad, que es un pilar fundamental para el desarrollo de todo país. Bueno, gracias, profesor Arnaldo Flores. Acotaciones, compañeros. Gracias, profesor Arnaldo Flores, y gracias también a la licenciada Mengíbar.
Miren, y tengo pendiente una pausa comercial, pero yo quiero que ustedes sintonicen. Licenciada Mengíbar, gracias, profe, gracias, licenciado Arnaldo Flores. Quédense en sintonía de HCH porque ahorita van a escuchar la realidad que tiene cada uno de los padres de familia. Y la pregunta, y es puntual, miren, nos ha llevado tanto tiempo, pero en educación nunca se pierde tiempo, todo es ganancia. Y nosotros aquí como medio estamos preocupados, recibimos una enorme cantidad de llamadas y vamos a escuchar rápido, sin parar, 20 llamadas telefónicas, luego una pausa porque hay otros temas que también preocupan en medio de esta pandemia. Hable como habla, muy buenas.